Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? A quien no me conoce, soy Judith Solís y vamos a comenzar con esta plática. Espero que les guste. Bienvenidos a Radio Corazón. Hoy vamos a hablar de una gran mujer. Una mujer muy bella, por donde quieran verlo, era muy bella. Pues resulta, se llamaba María de los Ángeles Félix Guereña y nació en Álamos, Sonora, un 8 de abril de 1914. Que espero que esta sí sea su fecha real de nacimiento. Pues porque la doña, igual que muchas mujeres, no le gustaba decir su edad, para nada. Creo que realmente se supo su exacta edad porque le gustaba quitarse los años. Entonces su edad exacta creo que hasta que se murió, precisamente por el acta de defunción. Era un número 8. Pues ella sí honró su número, fíjense. Según en la numerología, el número 8 pues es del dinero, de el liderazgo, y pues ella siempre lo fue. Su misión fue cumplida. ¿Qué tal? Bueno, este fue un comercial nada más mío. Pues fue conocida como la Doña o María Bonita, pues una actriz mexicana. Y pues vamos a empezar con fotos. Y aquí la tenemos de muy bebé. Fíjense que saqué aquí unos chismes muy buenos que no había oído. La verdad es que yo soy fan de María Félix. Siempre me había gustado su historia, sus películas, que sus padres fueron Bernardo Félix Flores, militar y político, y Josefina Guereña Rosas. Su madre nació en Álamos, Sonora, en una situación económica muy buena, pues sus padres y la familia eran dueños de minas de plata. Así es de que aquí la del dinero era pues su mamá. Los padres o sus abuelos de María Félix eran muy católicos, mucho, y enviaron a su mamá a estudiar a un convento en California. Fíjense que varias de las hermanas de la mamá de María Félix, no sé cuántas, creo que 2 o no sé, no creo que ya vivan a esta época, pero eran monjas. Y pues también su mamá iba derechito para ser monja. ¿Ustedes creen que iba a ser monja la mamá de María Félix? Pero resulta que ya estaba a punto de ser monja o de tomar los votos, cuando conoce a su marido a los 16 años. Tenía 16 años. Fíjense, la mamá de María Félix cuando conoce al que iba a ser su marido. A este señor que dijimos que se llama Bernardo. ¿Y qué creen? Que se escapa con él. Así es de que no le quedó otra a la familia que casarlos. Así como se hacía antes y más en el interior de la República. No sé si ustedes tengan historias así de sus abuelos, bisabuelos. Yo sí. Y creo que ya se las he platicado. Pero pues no siempre fueron con final feliz en mi familia, no sé en la suya. Pero pues resulta que se va con él y pues se casan el 19 de enero de 1901. ¡Ay, Dios mío! María era muy querida y consentida por su madre. Y esto la hacía muy pesada con sus hermanas. Eso hasta la misma María lo decía. Su madre quería que María fuera una mujer independiente. Su madre le decía que no era suficiente ser bonita, sino que había que saberlo ser. Le decía que para ser guapa era necesario tener estilo propio. Una mujer nunca es demasiado alta ni demasiado delgada. Cuida tu figura porque la armonía es la base de todo. Y para que no se encorvara, le ponía tirantes. Y decía María que eran muy incómodos, pero realmente aprendió a vivir con ellos. Y así es como ustedes vieron a María Félix, que hasta los últimos días de su vida pues caminaba muy derechita, nada de encorvada, y pues era por la costumbre ya de traer esas cosas puestas desde niña. Pues ahora hablemos de su padre Bernardo. Su padre, como aquellos padres de aquella época, no demostraba sus emociones, pues también era de educación militar, un hombre muy delgado, dice María, guapo, moreno, muy diferente. Su mamá era blanca totalmente. Su padre nace en el Valle de Yaqui. Él no venía de una familia de dinero.
y fíjense que tampoco estudió. Él aprendió con la gente a la que se acercaba, aprendió a leer y a escribir. También a través de los libros aprendió y aprendió tanto que imagínense cómo era también su tenacidad de aprender de los libros porque le encantaban. Y llegó a ocupar un puesto en el gobierno de secretario de Hacienda. Imagínense nada más de un niño totalmente analfabeta llegar a ser secretario de Hacienda. Y así es como se van de su lugar de origen, se van a Guadalajara, Jalisco. Ahí se van a vivir pues, en una super casa, según lo que cuenta María Félix. Bueno, también ella dice que es una casa sencilla, nada más con unos 3 patios, 2 plantas. Sencilla, dice María Félix. Imagínense cómo estaba acostumbrada ella siempre a tener dinero y comodidades. Pero también la vida le enseñó lo que es luchar. Y pues resulta que dice de su padre que, pues como les digo, como los hombres de antes, cuando él hablaba, nadie existía de sus hijos y mujer. Su madre nunca le llevó a la contraria. Aunque su madre tenía un carácter fuerte, dice María, pero realmente nunca le llevó la contraria a su marido. Ante él era sumisa, pero no todo era feo, también lo dijo María. Tenían sus momentos dulces. Su padre sí le llegó a demostrar el amor a su mamá y le escribía poemas. Fíjense qué bonito, ¿no? Pues bueno, después de querer haber sido monja, la mamá de María Félix, resulta que pues se le quitó la monja después de casada y tuvo ni más ni menos que 16 hijos. 16 hijos. Pero pues desafortunadamente 4 no vivieron para contarlo. Los hermanos que tuvo estos 16, y les digo que 4 murieron. Los que quedan vivos o quedaron vivos fue Josefina, María de la Paz, Bernardo, Miguel, María Mercedes, Fernando, María del Sacramento, María de los Ángeles, que era María Félix, Victoria, Eugenia, Ricardo y Benjamín. Ellos fueron todos sus hermanos. Su infancia transcurrió en Álamos. Durante su infancia le gustaba jugar con sus hermanos, subir a los árboles. Prefería jugar con ellos que con sus hermanas, porque dice que sus hermanas se comportaban pues muy modositas. También a ella la llegaron a ver muy rara, porque le gustaba usar mucho pantalón, pues precisamente para poder jugar con sus hermanos. Su mamá le decía que no se dejara de nadie. Ella le dijo, si alguien te da un puñetazo, tú da 2. En un domingo de día de campo, María estaba cerca de un pozo, jugando con un perico. Ella contó, y una de sus hermanas la empujó al pozo. El pozo afortunadamente estaba vacío. Estuvo muchas horas pidiendo auxilio hasta que ya por la noche la encontraron. Pues como les dije que su papá tuvo un puesto en el gobierno, se fueron a vivir a Guadalajara, en una casa muy grande, y a María le encantaba cómo la había decorado su madre. También cuenta en una ocasión, fíjense la rivalidad que tenían como hermanos. Dice que en una ocasión su hermana mayor se iba a casar y ella tenía una recámara hermosa, o sea, su hermana, y le pidió ella a su padre que le regalara la recámara. Pues según María, ella se iba a casar con un hombre que no tenía mucho dinero, y el padre aceptó que se llevara su recámara. Pero al enterarse María, no le gustó la idea. ¿Y saben lo que hizo? Destruyó a hachazos la recámara completa de su hermana para que no se la llevara. Pues según ella decía que si cada hermano se iba a llevar muebles de la casa, la iban a desmantelar, y eso era algo que le daba mucho coraje. Imagínense esto. ¿Pueden creer? A María le expulsaron de varias escuelas. ¿Cómo ven? También María Félix quiero que sepan que también estudió en una escuela de monjas. Pues así se usaba antes, ¿no? Yo no tengo ni idea qué puede ser estudiar en una escuela de monjas.
Yo he oído comentarios de las artistas que han estudiado en escuelas de monjas que pues que les parece que fueron muy pesadas. No sé ustedes qué creen. ¿Ustedes qué creen que sí? Les digo que a María Félix le expulsaron varias veces de las escuelas donde estudió con las monjas. No le gustaba cocinar, no le gustaba bordar, no le gustaba el catequismo. A ella le gustaba el baile. Eso es lo que María Félix le gustaba bailar. Y eso, ella cuenta que eso le ayudó mucho a su postura, a poder caminar bien, con elegancia, gracias a los años que pasó estudiando baile. Pues fíjense que María hizo su primera comunión con el padre Mireles ahí en Guadalajara. Ella cuenta una anécdota. El padre la regañaba porque según él no tenía devoción. Cuando tenía 10 años, el padre la quiso besar en la boca, pero ella no se dejó, así como le dijo su madre, y le encajó las uñas en la cara y salió corriendo. Pero María cuenta que no se lo contó a su mamá, porque pues realmente sabía que su mamá confiaba pues en ese sacerdote, ¿no? Como antes todas las mamás, y que ella no quería pues realmente quitarle la imagen que tenía su mamá del padrecito. Como ven, mendigo viejo, ¿verdad? Pero pues imagínense desde los 10 años que ya te estén jorobando. Bueno, pues ahora vamos con una historia que yo creo que muchas ya habían escuchado sobre su hermano consentido de María Félix. Porque pues obviamente con uno fue con quien se llevó mejor que con todos. Y pues era su hermano Pablo, con el que subía, bajaba, corría, andaba a caballo y se divertía bastante con él. Y pues ella misma contó su historia, su versión. Ya después le echaron otros, ¿no? De su cosecha, pero realmente pues con la versión que ella estaba dando era suficiente, ¿no? No sé cómo creen ustedes. Mantuvo una estrecha relación con su hermano Pablo. Le encantaba montar y cambiarse de caballo al vuelo. Su madre se dio cuenta de que la relación de María y Pablo no era igual que con todos sus hermanos y los comenzó a separar. Los juegos que eran naturales en su niñez no le gustaban a la madre. Tanto así que la madre llegó a pensar que pudieran envolverse en una relación incestuosa. O sea que la mamá mal pensada dijo no, sáquese de aquí, y así es de que por eso los quiso separar, como ven, precisamente para que no pasara nada entre ellos. Y pues resulta que se le ocurrió a la mamá hablar con su marido y enviarlo a un colegio militar a la Ciudad de México. Así es de que él va y se va a la Ciudad de México. Fíjense que dice María que después él tomó como un descanso y fue a visitar a la familia. Y dice que ahí es donde lo volvió a ver a su hermano y que realmente lo extrañaba y lo quería muchísimo. Entonces dice que realmente pues con el pensamiento de su madre pues sí le llegó a meter en su cabeza a María que a lo mejor lo quería de diferente manera. Así es de que dice que cuando lo llegó a ver, ella se propuso querer tener un novio que fuera militar como su hermano y se pareciera a él. Eso lo dijo María, fíjense. Pero pues la desgracia llegó, tal vez la primera desgracia para María Félix. El 26 de diciembre de 1937 les llega la noticia de que se había suicidado. Pero aquí hubo algo muy extraño, como todo siempre que intervienen policías, militares y todo este asunto, pues también a ellos les tocó esa maldición. Resulta que oficialmente fue un suicidio, pero dice que llegaron a hablar militares de los que estaban con él y llegaron a decir que había sido un accidente en una práctica. Pero muchos años después, gente apasionada por la historia de María Félix, resulta que una escritora llamada Marta Zamora se puso a investigar y obtuvo el informe forense
de el hermano de María Félix. Y resulta que descubre que en el informe forense dice que Pablo tenía un golpe en un ojo y un disparo a corta distancia en el pecho. Y nadie hizo nada. Y resulta que lo enterraron rápidamente en una fosa, propiedad de la Ciudad de México, en el Panteón Sanctorum. Según la periodista, yo la verdad no lo sé, digo la escritora no lo sé. Está muy cerca del Panteón Francés, así es de que realmente están muy cerca las tumbas pues de su madre, dice, de su hijo, pero que María Félix nunca fue a la tumba de su hermano ni pidió los restos de su hermano para cambiarlos, o tal vez no pudo, realmente no supieron. Y esta fue una gran depresión para María Félix. ¿Cómo ven? Para María Félix fue, pues yo creo que una de sus tristezas, la primera tristeza pues muy grande que tuvo en su corazón, la muerte de su hermano. Pero pues sus tristezas no iban a acabar ahí. Obviamente su historia todavía tenía mucho que escribir. Y resulta que les tengo que contar que antes de que pasara eso, pues su papá tuvo problemas económicos, fíjense. Y resulta que lo envolvieron en un chisme, en un problema muy grande en la Secretaría de Hacienda en la que estaba trabajando, con problemas de dinero, envuelto en un fraude. Y fíjense que esta historia no la cuentan ni la contaba María Félix. No sé si a lo mejor porque le daba pena, porque también recuerden que yo siento que también se formó pues su imagen, ¿no? Y resulta que al papá lo meten a la cárcel por este problema. Según esto, el padre no era culpable, nada más lo habían embarrado en esta situación. Entonces, pues resulta que lo meten a la cárcel y estuvo 7 meses encarcelado. Y entonces la abundancia que tenía, de que nada le faltaba a María y su familia, pues cambió completamente cuando el padre cae en la cárcel. Y resulta que María Félix, pues sus hermanos, tienen que ver la forma de cómo sacar adelante la situación económica. Así es de que, aunque usted no lo crea, María Félix llegó a vender tamales en la calle, llegó a vender aguas frescas, quesadillas. Ustedes pueden imaginarse a María Félix así. ¿Cómo ven? Desde muy joven, María destacó por sus atributos físicos. En Guadalajara, cuando tenía 15 años, fue coronada reina de los estudiantes por la Universidad de Guadalajara y participó en uno que otro concurso de belleza donde siempre salía victoriosa. Y pues resulta que en un baile conoce al que va a ser su marido. Él vendía cosméticos y resulta que con el pretexto de hacerle una demostración entra a su casa, después se hacen novios y pide la mano de María. Y pues ella, con tal de salirse del yugo paterno, que yo nunca entendí eso, la verdad, porque pues yo tuve a mi papá muy estricto, pero yo no pensaba nunca que el resultado de quitarte el yugo paterno era casarte. Yo nunca lo pensé realmente, pero pues muchas sí lo llegaban a pensar. No sé, yo creo que decían, ay, pues es fácil deshacerte del marido, ¿no? En esta época sí, pero antes te tenías que enfrentar con muchos chones en esa época, como de María Félix. Y resulta que decide casarse. Y su mamá dice, órale pues, cásate de inmediato, casi con prisa. Pero su papá no. Su papá no estaba de acuerdo con esa boda. Y también otra historia más, como las de antes, cuando los papás no estaban de acuerdo, no asistían a la boda. Y resulta que la entrega en la boda uno de sus hermanos. Así es de que María va para allá hacia el altar muy contenta y muy feliz, sin saber todo lo que le esperaba con su maridín, que esta también, no sé si se la sepan, pero bueno, también tiene su historia. No duraron mucho de casados, fíjense. Casaron en el 31, si no me equivoco. María tenía 17 años cuando se casó con él. Bien jovencita, ¿a poco no? Pues entonces se casa. La entrega a su hermano. Se casa en 1931 y su marido se llama Enrique Álvarez Alatorre.
La cosa es que ella contó que en su luna de miel fue un tormento para ella. Tormento. Dice que tardó 2 semanas para consumar el matrimonio. Fíjense nada más de lo rejega que era también ella, porque decía que simplemente cuando le dolía, ella dijo, sácate de aquí, y lo corría, simplemente no se dejaba. Así es de que, pues no le gustó. Para ella fue algo bastante horrible pasar por eso. ¿Cómo ven? Dice que cuando ya se consumó, ella se cortó el pelo como de coraje, pensando, según ella, en que a su marido ya no le iba a gustar tanto y ya no la iba a molestar. O sea, simplemente no le gustaba lo que estaban haciendo. También en su cabeza pues decía que era algo pecaminoso y cosas así. ¿Cómo ven? Se fueron a vivir a un departamento en Guadalajara. Al poco tiempo ya estaba harta de su matrimonio. Pues resulta que no la sacaba ni a la esquina. La tenía encerrada a piedra y lodo. Y resulta que solamente la llevaba al cine y la llevaba cuando ya había empezado la película y la sacaba del cine antes de que prendieran la luz porque era súper celoso el marido, celoso de locura. Pues me imagino que era una mujer muy guapa, imagínense lo guapa que era. Hay mujeres guapas, pero para que a ella le hayan pasado estas cosas es increíble, ¿no? Porque dice que en una ocasión la llevaron a una corrida de toros, la llevó el marido. Y resulta que cuando iba entrando a la plaza, los hombres que la veían pasar empezaron a aplaudirle. Y pues el marido se súper reencabezonó y la sacó a empujones de la plaza de toros. ¿Cómo ven? En vez de sentirse orgulloso de su belleza, de su mujer, pues no, la saca a empujones y le dice, órale, sáquese de aquí. Ella cuenta que en una ocasión su marido le levantó la mano queriéndole pegar y ella le dijo, ándele, pégueme, pero cuidado cuando se duerma, porque le voy a romper lo que tiene entre las piernas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a María? ¿Qué tal? ¿Qué tal con María? ¿A poco no es increíble el carácter? Hay mucha gente que dice que María, que su carácter es, más bien es como una imagen que ella quiso formar, como si ella no fuera eso, ¿no? Hagan de cuenta, me imagino, como Gloria Trevi en su momento. Gloria Trevi, proyectaba imagen, carácter, fuerza en los escenarios. Decías, mira, esa mujer no se deja de nadie, y resulta que era una corderita que la pateaban, la escupían, la humillaban y se dejaba. No, o sea, María Félix no era eso, porque al fin de cuentas a lo mejor no era una devoradora de hombres como en sus películas, pero de que tenía un carácter lo tenía. De que se sabía defender, de que era una mujer libre y se sabía bella, yo creo que sí, que eso no era algo inventado para un papel, para crearse un personaje y andar por el personaje por la vida. ¿Ustedes qué creen? Yo por lo que leí, por lo que veo, pues esa es la historia de María Félix. No tanto una máscara que llevara y que después se la quitaba y no era la persona que veíamos. Tal vez no era tan dura, pero una persona que hable fuerte y firme no significa que seas mala. A ustedes no sé qué opinen. Pero bueno, queda embarazada en 1934, o sea, 3 años después de casarse, se quedó embarazada de pues su hijito, su único hijo, Enrique Álvarez Félix. Obviamente ella también platica que pues no era un embarazo esperado, pues que no era realmente algo que la hizo brincar de gusto, pues porque realmente sabía que las cosas no estaban bien en su matrimonio, que ella no estaba feliz con quien estaba. Entonces, pues eso realmente, ella decía, todavía somos muy jóvenes, tanto mi marido que quiere estar con sus amigos y yo que no sé ni para dónde voy. Entonces, pues realmente sí fue algo, pues aterrador para ella, ¿no? ¿Cómo ven? Y entonces resulta que las cosas empiezan a ponerse peor. Descubre que la engaña. ¿Y saben cómo descubre que le engaña su marido? No crean que porque estaba hurgando nada. Bueno, ella, pues para lavar su ropa del marido,
Resulta que pues como todo normal, saca del saco lo que tiene y hay una receta de un médico. Y resulta que lee una palabra que dice gonorrea. Y a ella dice, pues ¿esto qué es? ¿Qué tiene mi marido? Y pues la persona más cercana que tenía era su suegra. Y resulta que ella va con su suegra y le dice, oye, suegra, ¿qué es esto? ¿No? Y resulta que la suegra le dice, ay, mi hijita, pues todos los hombres son así, o sea, tú no te apures. Los hombres andan con más mujeres, pero eso es normal. Y le dijo una frase que dice María Félix, que le dijo, es jabón que no se gasta. ¿Cómo ven a la suegra? Como no se gasta el jabón, pues ¿para qué te apuras? A ver. ¿A poco no? Así le dijo la vieja. Y pues resulta que ella se da cuenta que la gonorrea es una enfermedad y que puede contagiarse. Entonces, pues ahí es donde dice, pues no, te me vas al diablo. No me vuelves a tocar. Bueno, de por sí no le gustaba. Entonces le dice, no me vuelves a tocar para que no me contagies. Y ella dice, bueno, pues entonces, si tú me engañas, yo te engaño. Y entonces en su cabecita se empieza a formar la idea de querer engañarlo con alguien, pero pues ya ven que no podía salir de su casa. Y resulta que un familiar de ella la va a visitar y le dice que un sobrino suyo vive muy cerca de ella, que es su vecino, y pues gracias a esto ella se acerca a este joven también. Ella habla con él y pues dice que le gusta mucho, que surge como una atracción, y cuando se da cuenta que le gusta demasiado, entonces decide separarse de su marido. Eso fue lo que ella decide. Así es de que se va de su casa, se va a la casa de sus padres y su mamá la apoya con los trámites para el divorcio. Así como lo oyen, su mamá la apoya. Obviamente, a pesar del apoyo, pues en esa época el ser divorciada era muy difícil porque pues obviamente empiezas a ser señalada, eres como de segunda. Ella lo dice que los hombres, los casados se sienten como con derecho, como si ella tuviera que aceptar ese tipo de relación, y pues no, ella no se deja. Pero también al regresar a la casa de sus padres, pues obviamente su papá no acepta que ella trabaje, dice que pues es denigrante que una mujer trabaje, para eso está él. Entonces pues ella no está de acuerdo y siente que vuelve a estar en el yugo de su padre, así es de que pues ella decide irse a la Ciudad de México a vivir sola con su hijo. Y entonces, antes, el muchacho con el que engaña a su marido, resulta que le dice, llegó a ser tan bueno porque fíjense que con él sí disfruta el amor, con él sí le enseñó lo bonito que es estar con un hombre, con él sí fue bonito, pero él le pide que se vayan a vivir juntos y ella no acepta porque ella quiere ser libre, ella decide ser libre. Así es de que se va a vivir a la Ciudad de México, pues con todo y lo que pueda suceder, ella lo intenta. También cuenta en una anécdota que estando en la Ciudad de México y pues ella siendo muy confiada, una vez toma un taxi para ir con un familiar de ella que vivía, no me acuerdo si dijo que era bueno, la verdad es, para que les miento, no me acuerdo dónde decía que vivía. El caso es que toma el taxi, dice ella, y resulta que el taxista la empieza a llevar por lugares donde ella, empieza ella a desconfiar porque ya el lugar estaba muy solo. Y entonces ella le empieza a reclamar ella al taxista. El taxista para el coche y se pasa a la parte de atrás con ella. Y pues la verdad la quiere manosear. Realmente ella salió muy asustada de esa experiencia porque pues llegaron a ayudarla afortunadamente. Pero la verdad es que imagínense lo que llegó a pasar ella también por lo bella que estaba. Imagínense. Resulta que después pues le va mejor, se mete a trabajar en un consultorio médico y pues ya ganando un poquito mejor, pues ya cambia su futuro. Pero pues las cosas también tenían que cambiar porque caminando por la Ciudad de México, por las calles de la Ciudad de México, vamos a regresarnos antes de que caminara por la Ciudad de México. Antes de eso,
su ex marido, la visita en la capital y de forma deliberada se lleva a su hijo con él a Guadalajara, negándose a devolvérselo. Y la verdad es que aunque María fue a tratar de reclamarlo, no se lo permitieron. Y María le juró que algún día sería más influyente que él y se lo quitaría. Y pues así fue. Ahora sí, regresamos a caminar por la Ciudad de México y resulta que un hombre se fija en ella. Se trata del ingeniero Fernando Palacios, una persona de muchos contactos que le ofrece convertirla en estrella de cine. Y resulta que sí fue. Obtiene un papel protagónico de inmediato. La joven despierta interés por su singular belleza y obtiene el papel. Para ella era una gran oportunidad, sin embargo, demostraba su carácter desde el principio, pues querían cambiarle el nombre y resulta que no se dejó. Dijo, me llamo María Félix y quiero seguir llamándome María Félix. Así es de que el 25 de febrero, debuta en la película El Peñón de las Ánimas con Jorge Negrete. Y ahí empezamos con su gran historia cinematográfica. Pues debuta con este señor que yo creo, si no me equivoco, el papel que le dieron a María Félix, Jorge Negrete, querían que se lo diera a la persona que con él andaba con una actriz que no me acuerdo cómo se llama. Si ustedes se acuerdan, acuérdenme. Y ese papel era para ella, pero no se lo dieron a María Félix. Y por eso se enojó bastante. Entonces resulta que le dan el papel a ella. La joven logra llamar la atención y se convierte en una gran celebridad desde el principio. Cuenta la historia que Jorge le preguntó a María que con cuánto se tuvo que acostar para conseguir el papel. Y María le contestó, con ninguno. ¿Y usted? También cuenta María que cuando terminó el rodaje de la película, le pidió a todos los actores que le firmaran el libreto y Jorge Negrete se negó. Definitivamente, según él, le caía bien gorda. Aunque también dice María que pues precisamente por esto que era tan antipático con ella, pues ella le llegó a hacer varias travesuras en la filmación y así es como comenzó el amor-odio entre Jorge hacia ella completamente. Gloria Marín, sí, exacto. Su segunda película fue María Eugenia en 1943 y de ahí para el real, ¿verdad? María Eugenia, esa fue su segunda película. El mismo año apareció en las películas La China Poblana, pero se estaba preparando una superproducción. Así es, la película que le dio el mote, la película de Doña Bárbara. Esta película era para Isabela Corona, no sé si se acuerdan de esa actriz también de aquellos tiempos, pero le quitan el contrato para dárselo a María Félix. ¡Oh! ¡Wow! No, pues sí, ¿no? Como quiera, pues sí se estaba llevando enemigas por el camino. Pero pues no era su culpa, ¿no? Pues se lo daban. Así fue. Ella hace Doña Bárbara y de ahí es donde, pues ese papel es donde sale su mote de Doña, la Doña. Como ven, con esta película se vuelve famosa en toda Latinoamérica. A partir de entonces, María Félix se le conoce como la Doña. Y se descubre su romance con Agustín Lara. ¿Cómo ven? O sea, lueguito se agarró a su flaco de oro. ¿Cómo ven ustedes? Pues resulta que aquí el chisme es que cuando se descubre el romance con Agustín Lara, la gente, las críticas, no lo podían creer. Realmente no estaba muy de acuerdo la prensa porque decían que cómo era posible que una mujer tan bella se haya fijado en un hombre tan feo. Así fue muy cruel la prensa con esta pareja de Agustín Lara y María Félix. Bueno, si hubieran habido memes en aquella época, les aseguro que se los hubiera llevado muchísimos porque le hicieron bromas de todo tipo, de que qué hacías con un paraguas, de cosas así. La verdad es que a nadie le gustaba el romance que tenía con Agustín Lara. Pero a pesar de que la gente dijera lo que dijera, pues para María Félix se le hacía un hombre muy inteligente,
muy varonil, y pues eso para ella era estar guapo. Entonces, por eso le gustó estar con su flaco de oro. ¿Cómo ven? Fíjense que la historia de Agustín Lara también tiene muchas cosas medias sombras, medias cosas locas, cosas un poco turbias. Incluyendo estando con María Félix, creo que tenía una mujer o andaba con una mujer y la dejó por estar con María Félix. Estoy segura que por ahí leí también de su historia de El Flaco de Oro, pero pues si algún día les cuento esa historia, pues ya les platicaré, porque pues no todo fue muy bonito con este señor. Creo que también, si no me equivoco, también hubo menores de edad, cosas así, pero bueno, ya saben que de eso se las gastan en el ambiente. Bueno, y en todos los ambientes es lo mismo, ¿verdad? De gacho. Pero así fue, ¿cómo ven? Un nuevo papel, el de la mujer sin alma, le da más forma al mito de María Félix. También creo que yo he visto todas sus películas, por lo menos de México, sí. Y sí es cierto, esa película de la mujer sin alma, pues sí también ya le va dando forma a lo que piensan casi todos de María Félix. Y esta la filma en 1943, fíjense. Ahorita les voy a enseñar una foto. Fíjense que María Félix sí hizo desnudos, ¿eh? No sé si ustedes sabían, pero hizo desnudos en Europa. Así como la ven. Yo antes la veía muy flaca, pero no, o sea, sí estaba alta, no sé cuánto medía, pero sí tenía sus curvas peligrosas. El caso es que hace La mujer sin alma. Un año después hace la película del monje blanco en 1945, y el siguiente año hace la película de La devoradora. Y pues así como ven, empieza toda su fama. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Después de la de Devoradora hizo en el mismo año, fíjense, a veces se aventaba de 2 que 3 películas al mismo año. Hizo la de Vértigo, pero para esto, ella famosa y toda la cosa, pues Agustín se da cuenta que es difícil estar con María. Pues a ella no la detenía nada, le gustaba seguir trabajando, seguir con su vida. Y pues también tenemos que comprender que los hombres de esa época, pues pensaban que si te casabas con ellos ya era para que estuvieras en tu casa y nada más te preocuparas por atenderlo. Pero pues desafortunadamente los hombres que se casaron con María Félix se equivocaron, porque simplemente María no era para eso. Ella ya tenía una carrera en ascenso y no la iba a detener. Y pues desafortunadamente se usaba mucho esa costumbre de esos hombres de poseer las cosas como si fueran objetos a las mujeres, y pues los celos estaban a todo lo que daba. Y pues no tampoco, obviamente no podía faltar en el querido Agustín Lara que se pusiera así como energúmeno por la belleza de María Félix. Entonces ahí todavía era su novio y ya sentía el peso de la belleza de esta mujer. O sea, imagínense, les digo, la vida es diferente, porque si lo podemos comparar la belleza de María con cualquier mujer que ustedes quieran, y a lo mejor a ustedes no les parece muy guapa, pero ya que una mujer, sin ser conocida, sin ser famosa, levante ovaciones y aplausos de verdad de una multitud, nada más por su belleza, o sea, es porque tiene algo, ¿no creen? No sé, como les digo, es algo increíble y ella lo vivió. Pero pues bueno, entonces continuamos con el chisme. Pues llega otra película muy famosa. Trabajando con el director El Indio Fernández, realizó las películas Enamorada en 1946 con Pedro Armendáriz. Por cierto, un actor que María Félix públicamente decía que admiraba. También, no nada más en su cuestión actoral, sino también en que le parecía un personaje guapo. Así es. Pues fíjense que en esta película de Enamorada le dan una gran oportunidad a María para verse muy hermosa, con muy poco maquillaje y solamente con la expresión de sus ojos. La verdad es que no necesita decir más. No sé si han visto esta película, pero realmente es una gran película. Gran película por el director y el, no sé qué, cómo se llama, retratista, no sé, director de escena, no sé.
pero la verdad es que es una gran película. Resaltaron su belleza lo más que pudieron. ¿Ustedes qué creen? ¿Usted qué opina? Pues ahora resulta que ya es una súper famosa, ya gana bien, pero pues le falta algo, ¿verdad? Fíjense que su fama se extiende y le proponen en Hollywood hacer películas como la del Duelo al Sol, pero María se da el lujo de rechazarlos y dice tener otros compromisos. Sin embargo, María en una entrevista dijo que la mayoría de los papeles que le ofrecían en Hollywood eran de India Cheyenne y que por eso no aceptaba, pues ella tenía su lugar en México y en Europa. A pesar del éxito, María no es feliz, pues su hijo no está con ella. Y un día, con la ayuda de Agustín Lara, van por él a Guadalajara y burlando a la abuela, se llevan a su hijo. Como ven. Así es de que ella va y rapta a su hijo de las garras de la familia de su marido. Pero resulta que aquí hay historias muy tristes también. Porque María, la gente cuenta, a mí no me crean, que realmente María no era porque necesitara tener a su hijo cerca, por ser madre, eso decían, sino más bien por ganarle la partida al marido. Realmente eso fue el acto de llevarse al niño, no tanto por quererlo tener ella. Y lo decían precisamente porque casi de inmediato de que se trajo al niño, no se quedó tanto tiempo viviendo con ella, porque lo envió a un internado a Canadá para que estudiara. Y fíjense que en todos los estudios, pues Enrique Álvarez Félix se quedó 11 años estudiando lejos de su madre. Así es de que desde los 7 años hasta los 18 años estudiando en internados estuvo Enrique pues lejos de su madre. Así es de que pues Enrique tuvo varias entrevistas donde decía que no le importaba porque su madre decía que estaba orgullosa de que él fuera un hombre tan preparado, y él pues obviamente también dijo muchas veces que hubiera preferido ser un ignorante pero estar con cariño y cerca de su mamá. Realmente dice que cuando vivía con su papá, pues su papá lo maltrataba mucho, le pegaba mucho, pero que con quien era feliz era con la mamá de su papá, con su abuela, porque ahí tenía cariño, apapachos, y pues ya después fue pura frialdad. Pues resulta que aquí como que las cosas con Agustín se empiezan a mejorar, porque le ayuda con lo de su hijo y entonces le propone matrimonio. Agustín dice vamos a aprovechar de que está muy contentita y le propone matrimonio. Y así es como se casa con Agustín Lara y se van a Acapulco de luna de miel. Y ahí es donde surge la canción de Acuérdate de Acapulco, María bonita, María del alma. Así es, pero los problemas de la pareja continúan. Se separan, se reconcilian una y otra vez. Agustín le compone otras canciones como Humo en los ojos y Cuando vuelvas. Mientras María es acosada por la prensa, el público y nuevos pretendientes. Los celos de Lara se incrementan y la relación se deteriora cada día más. María es invitada a protagonizar Río Escondido en 1947. Así es. Y resulta que como las cosas ya estaban tensas con su matrimonio, pues a Agustín Lara se le ocurre, muy enojado, meterle un balazo a María Félix. Afortunadamente no le da y con ese miedo y ese pavor así se va a filmar la película, y todo su terror pues le ayudó para hacer las escenas de la película de Río Escondido. Eso es lo que dicen. Cansada de los celos de Agustín Lara, María decide romper con él. Dice ya hasta aquí, pero quiero que sepan que aquí va otro chisme. Ay, cómo me encanta el chisme. Aquí les va otro chisme. Pues resulta que tal vez sí tenía razón de estar celoso Agustín Lara. Pues se dice que en esa época andaba María Félix con ni más ni menos Miguel Alemán Valdés, el mismísimo presidente de la República. ¿Cómo ven?
precisamente en esa época. Y resulta que esto le causó un problema muy grande a María Félix, porque aunque ustedes no lo crean y crean que las mujeres de los presidentes son invisibles, pues no, porque resulta que se cuenta la leyenda que a María Félix la amenazó la mujer de Miguel Alemán Valdés y le dijo que se alejara o peligraba su vida, por lo menos su rostro bello, porque ella le iba a aventar ácido en la cara. Esas eran las amenazas que tenía María Félix por parte de la mujer. ¿Cómo ven? Pues resulta que por esa época conoce a Diego Rivera, quien, también lo dijo públicamente, estaba enamorado de ella, sin ser correspondido, y pinta el famoso retrato de María Félix, que ustedes conocerán. Pues resulta que María dijo que no le gustaban las pinturas de Diego Rivera y cuando le propuso hacer una pintura suya, la pintó frívolamente, con transparencias. Fíjense que el vestido con el que ella posó no estaba transparente. Así lo pintó Diego Rivera, bien puercote. María dice que a su esposo, ya años después, le molestaba ver esa pintura y ella le pidió a un albañil que le diera unas pasaditas en el pecho porque se le transparentaba, imagínense. Así es de que un albañil compuso el cuadro de Diego Rivera. ¿Pueden creer ustedes? Así se las gastaba María Félix. Ella dijo que como retratista le parecía muy malo. Por otro lado, para Diego Rivera, dijo que María Félix es un ser monstruosamente perfecto. Es un ejemplar que impele al resto de los seres humanos a esforzarse a ser como ella. ¿Cómo ven? Ay, 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 ¿qué te digo? Pues bueno, con la amenaza que les platiqué, resulta que pues María dice, pues ¿para qué me quedo? Igual y si pasa. Y entonces se va a España y filma la película Mare Nostrum, como ven, en 1948 y luego La Corona Negra en 1951. Y después se va a Italia y filma la película Mesalina. Miren qué bonita está en la de la Mesalina, muy chula que está. Les digo que tiene tantas fotos, tantísimas, que no terminaríamos simplemente de enseñarlas todas, yo creo, de todas las fotos que le hicieron a María Félix. Yo les traté de poner las más... Ay, miren, ya va a llegar la que les dije. En las Europas es donde se ve más, pues como más relajada la situación. Y ahí es donde hace ese tipo de películas. Porque aquí en la mexicana creo que no hace un desnudo así. En esa de la no sé si fue la de la cucaracha o no sé cuál fue, donde está con Armendáriz y nada más se ve como sus hombros, pero no se ve más. Miren, ahorita les voy a enseñar esta. Esta también es de Mesalina. Después de esa, María viaja a Argentina para filmar La Pasión Desnuda. Fíjense, fue en Argentina. No fue en las Europas, fue en Argentina. Miren, ahí está. Se las voy a poner poco porque si no se ponen sus moños. Y aquí hay algo muy chistoso porque se supone que ella va a Argentina y se hace amiga, pues eso es lo que ella dice, de Eva Perón. Pero resulta y resalta que según esto dicen que no hay ninguna imagen, ninguna foto donde ella esté con Eva Perón, que tal vez ella se inventó ese cuento para hacerse más interesante. ¿Ustedes creen? Ella lo dice en entrevistas y no en una, lo dijo en varias, que ella era amiga de Eva Perón. Pero ¿cómo ven que según esto se duda de esa situación? Porque dicen que no. Según ella, fíjense lo que ella contó, es que se hace amiga de Eva Perón porque pues precisamente ellos la protegían mucho, y es a lo que les decía de la protección que tenía por la amenaza que tenía en México. Por eso tenía que tener protección.
y ella hace esa referencia de que los Perón la protegían. ¿Cómo ven? También me acuerdo que ¿dónde fue? En Cuba. Déjenme platicarles esto. Dice que ella llegó a Cuba antes de que estuviera Castro. No me acuerdo de cómo se llamaba el presidente antes de Castro, porque parece que Castro ya vivió toda la vida ahí, ¿a poco no? Eso parece. Pero resulta que ella llega a Cuba y dice que pues le llegaban cartas de donde iba al país que fuere, le llegaban cartas y regalos de la gente que la admiraba. Y resulta que dice que por casualidad tomó de todas las cartas que le dieron, tomó una carta y que de esa carta se cayó una imagen de la Virgen del Cobre, de la Virgen del Cobre. Entonces dice que pues eso le llamó la atención, precisamente que se haya salido de la carta esa Virgen, y resulta que ella empieza a leer lo que decía la carta, y la carta era de un preso que estaba en Cuba, y le dice, empieza la carta que pidiendo que ojalá que la Virgen del Cobre le ayude para que ella lea esa carta. Y resulta que pues así fue. Y en la carta él le dice que está preso porque mató a la persona que abusó de su hermana, y él lo mató. Por eso estaba en la cárcel, y que lo que le pedía era que interviniera con el presidente para que pudiera salir porque estaba sentenciado a muerte, para que lo libraran de la sentencia. Y resulta que pues a María sí le conmueve su corazoncito y acepta, habla con el presidente de Cuba y dice que cuando estaba con él pues le entregó que las llaves de la ciudad y que la mejor no sé qué, que la bienvenida y lo que ustedes quieran. Y resulta que le dice, pues ya le entregué muchos regalos, pero quiero hacerle un regalo personal. Pídame lo que usted quiera, que fue lo que le dijo. Y que resulta que María le dijo, ¿está seguro que yo le puedo pedir lo que yo quiera? Y él le dijo, sí, usted pida lo que quiera. Y entonces María dijo, bueno, pues yo quiero que usted me regale un hombre. Hombre, así le dijo, yo quiero que usted me regale un hombre. Y entonces el presidente de Cuba le dijo, ¿cómo? Pues ¿cómo que un hombre? Pues ¿cuál hombre quiere que le regale? Y resulta que ella le dice que hay un preso, y ya le cuenta la historia, y ella le dice, y quiero que pues que le quite la sentencia de muerte que tiene. Y pues sí, quiero decirles que se lo cumplió. ¿Cómo ven? Así es de que gracias a María Félix, con esta anécdota se salvó un hombre de morir, así como lo oyen. Bueno, pues entonces seguimos con las historias de María Félix, que estábamos en las Argentinas. Y pues resulta que se enamora, le gusta el protagonista, que es un actor argentino que se llamaba Carlos Thompson. Sostiene una relación y le propone matrimonio. ¿Cómo ven? Pero rapidito. Y resulta que ella acepta el matrimonio con este señor. Sí, acepta. Pero 3 días antes de la boda, María le dice a Carlos que no se casa. Hay una versión en la que dicen que María se entera de que Carlos Thompson es parte de la mafia de Argentina y que por eso ya no se quiso casar con él. Pero pues según esto, pues hay gente en Argentina que defiende a Carlos Thompson y dice que de ninguna manera era mafioso. Simplemente a María ya no le dio la gana casarse con él. Entonces dicen que Carlos le dice, ¿pero cómo? ¿Y qué quieres que les diga a todos si ya nos íbamos a casar? Y ella le dice, pues dile que te rompiste un brazo. Y resulta que este actor, muy enojado, sube a su habitación y se rompe él un brazo con un martillo del dolor, de la frustración que le causó no casarse con María Félix. ¿Cómo ven? Si les digo que ella tiene cada cosa, ¿a poco no? Tiene cada historia en su vida por los hombres que son increíbles. Pero bueno, vamos a muchísimas de las que han hecho los hombres por ella, muchas. Fíjense que también oí una historia que dice que una vez estaba, es que esa no apunté dónde estaba en Europa. El caso es que es como una isla. Y la situación es que dice que ella estaba en un hotel, muy tranquila, descansando, y resulta que dice que se acercaron a ella
unos lancheros, que eran un señor grande y 3 jóvenes, y uno de los jóvenes la invitó y le dijo, ¿no quieres ir a la isla de, no me acuerdo cómo se llama? Y resulta que ella le dice, ¿cómo crees que me voy a ir con 4 hombres yo sola? Entonces el señor, el mayor, le dice, yo respondo, son mis hijos, no te van a hacer nada, yo los eduqué bien. Y resulta que María acepta porque quiere vivir una aventura, ella lo dice, y se va con ellos en la lancha a la isla y pasa, dice que la familia le da posada y ella se duerme en un catre, pasa la noche ahí con ellos, bueno, en el catre, ella sola. Y resulta que dice que va en la isla, hay un museo. Y en el museo dice que un museo pequeño, ella empieza a ver el museo y que había preciosos caracoles, hermosos colores que no había visto nunca en el mundo. Y dice ella quedó maravillada y se le acercó el cuidador del museo, un señor ya grande. Y resulta que le dice, ¿le gustan? Y ella le dice, claro que sí, están preciosos. Entonces este señor le dice, va por la llave, abre la vitrina y se los pone en la mano. Entonces dice María que ella viéndolos dijo, están preciosos. Y le dice él, quédeselos, lléveselos. Y ella le dice, pero ¿cómo me voy a llevar esto? ¿Cómo me voy a llevar esto si es robar? Es un museo, ¿no? Entonces que el señor le dijo, no se preocupe, fíjese que yo en mi vida siempre he sido muy feo y estoy solo, nunca nadie se ha fijado en mí. Dice, y yo creo que nací para poder conocerla a usted y entregarle este regalo. Así es de que María aceptó y se llevó esos caracoles. Dice que hay un cuadro de un caracol verde que alguna vez enseñó en la vida y ese es uno de los que conservaba de eso que le regaló ese viejito. ¿Cómo ven? Pues bueno, seguimos en Argentina y dice... Otra anécdota que en una ocasión un reportero en Argentina le preguntó a María que si era lesbiana y ella lo miró de arriba abajo y rotundamente le contestó, si todos los hombres fueran como usted, desde luego que sí. Así le dijo. Pero bueno, mientras tanto en México la historia es que Jorge Negrete se da cuenta de que no puede vivir sin María, pero sabe la amenaza que les conté que tenía a nivel presidencial. Entonces, pues Jorge trata de realizar una fiesta en honor a ella para su regreso, para que así no la puedan tocar. Y así es como María regresa a México en la gran fiesta y Jorge Negrete se dedica a cortejarla con serenatas y regalos. Y así es como le propone matrimonio y ella acepta. En esta situación la prensa se volvió loca del encanto de estos 2 personajes que eran muy queridos en México y pues se hace una super boda, la boda hagan de cuenta como de los príncipes cuando se casa con Jorge Negrete. Así se hace en grande y pues la transmisión se hizo por radio porque pues era lo más fuerte que había para que llegara a todo el mundo. Y sí se hizo una filmación, aunque no fue de televisión, y es la que pueden ver ustedes en YouTube o no sé, pueden encontrar más o menos las imágenes de la boda. Pero pues ella misma lo dice que le duró muy poco, nada más estuvo con él 1 año porque ella se va a Francia a filmar La Bella Otero. Y resulta que le dan la noticia cuando está en Francia que Jorge Negrete se pone muy mal, se pone muy grave y está en un hospital en Los Ángeles. Y tiene pues cirrosis hepática y ella se va inmediatamente en un vuelo a Los Ángeles y Jorge muere al siguiente día. ¿Cómo ven? Así es de que ella misma lo dice que no le dio tiempo ni para aburrirse de él. Pero también no podemos olvidar la historia de que en su boda Jorge Negrete le regaló un collar de ¿cómo se llaman estos verdes? ¿Zafiros? No, zafiros son los azules, ¿no? Esmeraldas, un collar de esmeraldas. Le regaló el día de su boda que cuando él muere resulta que la familia le reclama a nivel judicial, le reclama que regrese el collar porque pues precisamente no lo acabó de pagar Jorge Negrete. Entonces ellos decían que no era justo que la familia se quedara con esa deuda y resulta que pues María Félix dice que no se le hacía justo regresar un regalo de bodas y que lo caído
Ahí es donde también dijo su frase de que lo caído, caído. Y según esto, pues la verdad es que le costó mucho odio de la gente, porque pues no, de por sí tenía mucha gente que no la quería, ¿no? Entonces, pues a veces con ese tipo de declaraciones, pues simplemente les caía gorda, más gorda a lo mejor. Entonces, pues resulta que se empezó a fraguar entre el pleito. Ella se defendió bastante para no regresar el collar, y resulta que su hijo le avisa que estaban preparando una película que se llamaba El Collar, precisamente sobre la historia del collar de ella. Y resulta que ella va a la ANDA y pone un reclamo y les dice que ella no está de acuerdo que hablen de ella ni de su vida, aunque sea pública. Y entonces pues la ANDA no le queda otra más que aceptar, y resulta que pues ya no se hizo la película, solo porque María no quería que se hablara de su vida aunque fuera pública. Y pues bueno, al final de cuentas María terminó pagando el collar de su bolsa, y pues dice que ya no lo conservó después, porque pues lo mandó fundir para hacerse otras joyas. ¿Cómo ven sus historias? ¿A poco no están bien locas? Pues bueno, también en el funeral de Jorge Negrete, pues fue criticada, imagínense, porque cómo era posible. La crítica era de cómo era posible de que María fuera al funeral de su marido en pantalón, que era como una ofensa. Fíjense, todavía ahí tratando de controlar a las mujeres en ese año. Qué horrible cosa, ¿verdad? Pues su hijo estuvo obviamente apoyándola todo el tiempo en el funeral y el entierro de Jorge Negrete. Pues bueno, María se va a Francia nuevamente buscando un nuevo rumbo y se convierte en favorita de intelectuales y artistas. Un día reúne sus joyas y las funde y se lo encarga a Cartier, nada más y nada menos, y le hacen una serpiente que se adapta a su mano y al cuello. ¿Se acuerdan de esas joyas tan fabulosas que traía María Félix? Pues resulta que se hace su serpiente. Y el cocodrilo que tiene en el cuello, quiero que sepan que ahí es donde también incrustó las esmeraldas del collar famoso de Jorge Negrete. Ahí se las incrustó al cocodrilito que trae en el cuello. ¿Cómo ven? La próxima seguimos con la historia. Hacemos segunda parte. Solamente me queda decirles gracias. Espero que les haya gustado, que les esté gustando lo que les cuento y cómo se los cuento. Si es así, no te olvides de dejarme un like, por favor. Comparte este video si te gustó. Muchas gracias a todas las que me acompañaron y a las que lo van a ver en repetición. Y solo me queda decirles que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, le mando luz y bendiciones, las quiero mucho, un gran abrazo y adiós. Compárteme, come frutas y verduras.